Señal de azul. ¿Qué tal, amigas, amigos? Bienvenidos aquí a un episodio más de Reporte América en Radio del Azufre, y estamos muy contentos aquí de seguir avanzando y viajando radiofónicamente a través de los distintos países de nuestro continente e ir haciendo el acompañamiento de las distintas luchas y de las distintas problemáticas y contradicciones ahorita geopolíticas, geoeconómicas y de todo lo que está sucediendo ahorita en estos momentos de la historia, ¿no? Y bueno, para empezar, pues me gustaría darle el saludo a la compañera Carolina Hernández, quien nos va a presentar además a nuestra queridísima invitada del día de hoy. ¿Qué tal, amigas y amigos? Pues tal y como lo prometimos la semana pasada cuando abordamos el tema de Bolivia, también hay movimiento, hay pues temas a analizar en nuestro continente y particularmente en Cuba. Entonces, cumpliendo la promesa de la semana pasada, tenemos el honor de contar en este programa con la querida Tatiana Coll, una mujer muy comprometida socialmente y además quien conoce Cuba como pocas personas, ¿no? Entonces, qué maravilla que contemos con ella para que nos platique de estas distintas Cubas, cómo nos llegan a nuestros países, ¿no? Hay ciertos clichés en torno a lo que ocurre en días recientes, hay un desconocimiento de lo que significa democracia, hay un desconocimiento de la forma en la que nos presentan muchas veces los medios de comunicación países tan complejos y tan dignos además como lo es Cuba. Entonces, doy la bienvenida a Tatiana. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás pasando esta noche? Hola, ¿cómo están los dos? Mucho gusto, muchos saludos. Y bueno, muchísimas gracias por esta invitación. Siempre cualquier espacio para analizar, hablar de Cuba y América Latina, porque además Cuba tiene la particularidad, creo yo, de ser una especie de ser la bisagra que une América Latina con el Caribe, porque Cuba está abierta y significa mucho para América Latina. A veces en el continente desconocemos mucho el mundo del Caribe, ¿no? Entonces, me parece que además ahí Cuba es muy importante. Cuba es el Caribe, pero también es América Latina, y esto es muy importante entenderlo. Uh-huh. Excelente esa idea de bisagra, pues sí es muy interesante, ¿no? Porque sí se están habilitando estos dos espacios que están ahí además articulando toda una lucha, ¿no? Me imagino, ya ves como lo hemos enunciado a veces, la primera rebelde, Haití, ¿no? En nuestra historia, y luego podemos hablar de Cuba como la segunda, y Venezuela como la tercera. Bueno, ahí se pueden discutir en un orden histórico, porque yo creo que los hermanos cubanos han emprendido un camino muy desconocido para los pueblos latinoamericanos y del mundo entero, ¿no? Este proceso de dignidad en el siglo XX que nos emociona. Entonces lo vemos como un ejemplo a seguir en nuestras luchas. Así o sea, es. Cuando pensamos en los rebeldes, siempre pensamos en Cuba, por supuesto, siempre pensamos en nuestros referentes como Fidel Castro y también en las escuelas que se han creado, ¿no? Pensemos Venezuela, Bolivia, que ahora también está cobrando pues gran importancia en estos procesos. Pero, ¿cómo lo ves tú, Tatiana? A ver, bueno, un pequeño paréntesis histórico. La importancia que tiene Cuba y el Caribe para entender una historia muy específica y particular del Caribe es que ha estado determinada históricamente, digámoslo así, de una manera geopolítica. Es un espacio que es estratégico geopolíticamente hablando, porque es un arco que abre desde la Florida, digamos, o que va cerrando, que cierra el Golfo de México y que va bajando hasta las Guyanas. Y esto marcó la historia y marca todavía la historia de todo el Caribe de una manera muy especial.
Por eso, y además en parte eso es lo que explica la necedad norteamericana del predominio sobre Cuba, ¿no? Es esta especie de cerrazón y necedad total y absoluta. Ese espacio geoestratégico, hay un personaje muy conocido que fue presidente en un momento, Juan Bosch de Dominicana, y que lo destituyeron y le dieron golpe de Estado a los 100 días de su gobierno, un gobierno muy de avanzada, un gobierno, no había sido todavía una revolución, la revolución se hizo cuando le dan el golpe con Camaño, pero bueno, Juan Bosch tiene un libro que se llama De Colón a Fidel Castro, el Caribe, la frontera imperial. Y esto ha marcado el destino del Caribe. Si ustedes se fijan, pues Haití sumido en esta pobreza, Haití desbaratado por un montón de intervenciones constantes de una dictadura brutal, ¿no? Del otro lado, República Dominicana, que durante todo el siglo XX estuvo compartida entre la dictadura de Trujillo y después la continuación durante el resto del siglo con un solo presidente que además había sido el segundo de a bordo de Trujillo. Las islas, todavía hay un espacio colonial en el Caribe, todavía tenemos islas francesas, tenemos islas holandesas, tenemos islas inglesas. En el espacio tenemos un país que los norteamericanos lo bautizaron como Estado libremente asociado a los norteamericanos y cuya constitución la hicieron los norteamericanos, ¿no? Entonces, y tenemos en el Caribe se desplegaron más o menos 23, tenemos Trinidad y Tobago con petróleo que tenía una base naval, es decir, en el Caribe han habido, como en la época de los piratas, ¿no? Es el espacio que se disputan los imperios, los piratas, y hoy día es el espacio en disputa de los capitales financieros, ¿no? Cuando se habla de los Pandora Papers, pues son el paraíso fiscal. Es decir, el destino del Caribe, a otros en una época los llamaron las islas del postre, porque había café, se tomaba el café y los postres con azúcar y se fumaba un cigarro, ¿no? Son un espacio que los imperios se lo han disputado permanentemente. Y entonces ahí, y cobra una dimensión muy especial que la Revolución Cubana, en ese espacio geoestratégico, en disputa permanente por los piratas antiguos y modernos, ¿no? Contemporáneos, se sostenga esa revolución durante tantos años, ¿no? Y se sostenga con ese ímpetu, con esa capacidad, porque finalmente Cuba es la entrada, la puerta principal a todo este espacio geoestratégico, ¿no? Y bueno, de ahí viene esta brutal agresión y estas constantes intentos reiterados norteamericanos por dominar Cuba y por eliminar la revolución. Sí, bueno, pues ahí está esa primera referencia histórica, que es muy importante esto de lo geoestratégico, ¿no? Porque se suele olvidar, hay todavía en las concepciones una especie como de idealismo, ¿no? De cómo debería de ser un país o cómo debería de ser estos principios y cómo se deberían de ver. Y siempre se anula toda esta visión precisamente geoestratégica, todos estos antecedentes, ¿no? Entonces tenemos una historia, por lo tanto, de ese interés que no renuncia a Estados Unidos a tratar de controlarlo, ¿no? Entonces aquí se habilita este término de la injerencia, ¿no? Y que se ha hecho de distintas formas, ¿no? En algunos momentos ha sido más abierto y violento. En los últimos tiempos hubo también formas más sofisticadas, ¿no? Donde se empezaron a fabricar líderes, ¿no? Y se empezó a fabricar una especie de fantasía de sociedad civil. ¿Cómo has visto tú esta trayectoria? Es decir, ¿cómo ha ido evolucionando? Porque bueno, pues ya lo sabemos también a la luz de los hechos de que no han tenido éxito, pero no dejan de intentarlo y cada vez se van modificando más. Estamos ahorita, por ejemplo, en lo que se está viviendo en estos momentos ante una nueva generación de tipo de injerencia, o es nada más una versión diferente de algo que ya se había instalado. ¿Cómo estás viendo tú este nuevo versión, este nuevo episodio de lo que estamos viviendo en estos días? Bueno, yo creo que ellos a lo largo de los años, como tú dices, han
han concentrado sus distintas estrategias en fortalecer una u otra forma, ¿no? Les voy a hacer un pequeño relato de una persona muy interesante, Medea Benjamin, que es una periodista intelectual norteamericana que ha estado permanentemente en la solidaridad con Cuba, tiene toda una campaña ahora para apoyar a Cuba en Estados Unidos y en algunos momentos han hecho grandes redes de apoyo, ¿no? Dentro de Estados Unidos. Ella fue por primera vez a Cuba en el marco de la zafra de los 10 millones en el año de 1970, cuando se hicieron brigadas internacionales para apoyar a Cuba en lograr cortar los 10 millones de toneladas de azúcar y demostrar que ese iba a ser una gran palanca para poder impulsar el desarrollo en Cuba, ¿no? Y ha ido constantemente. Entonces ella tiene un artículo que es muy interesante porque más o menos dice lo siguiente, dice... todos los grandes cerebros que están sentados en el Pentágono, en la CIA y en el FBI y en todos estos departamentos de inteligencia norteamericanos, seguramente en ninguno han logrado entender ni llegar a ninguna conclusión sobre Cuba y por eso siempre se equivocan en todos sus intentos, dice, porque ellos mandan a gente a Cuba y cuando uno va a Cuba, cualquiera, pues se da cuenta que los cubanos en la calle hablan de todo, se quejan de que si la guagua no llega, que si tarda mucho, que si hoy no llegó a la bodega tal cosa, que si mañana pasó esto, que si lo otro, y uno va por la calle y el cubano se expresa libremente de mil cosas, de mil problemas, entonces dice, las antenas de todos estos agentes norteamericanos les dicen, oh, la población está muy enojada con Fidel. Es un momento, pero dice, pero resulta que a los 4 o 5 días hay una movilización, hay una actividad y todo el mundo va a la plaza masivamente y se pone y saca las pancartas y hace las consignas y se moviliza y va para allá y cuando hay reuniones está ahí siempre. Entonces dice ella, por eso no entienden, los norteamericanos no pueden entender que suceda esto, ¿no? Y es este asunto de que los norteamericanos no han logrado una política eficiente en el sentido de ellos, ¿no? Para poder ir minando. Casi todos estos personajes a los que tú te refieres, que tendrían que generar una supuesta oposición interna, en términos reales, y eso también es histórico, desde el inicio de la revolución optaron por irse a Miami. Y optan por salir, y aquí está el famoso muchachito Junior que agarra y cuando ve las cosas así, agarra y va por su visa a la Embajada de España y ya está ahorita en España, cobijado por toda la prensa mundial, ¿no? Saliendo en todas las pantallas y hablando todas las tonterías que habla, pero todos se van, es una oposición que cree que la revolución cubana va a ser derrotada desde fuera. Esa es la primera gran equivocación. Y no hay, en ese sentido, no se ha construido internamente y no han podido construir por más dólares que sueltan y sueltan y sueltan y más gente que van corrompiendo, pues no se construye. Ahora, los medios tecnológicos los han empezado a usar de acuerdo al desarrollo que tenían los medios en su momento. Yo me acuerdo, bueno, yo no me acuerdo porque yo estaba muy pequeña, pero todo el mundo relataba y recuerda que una de las hermanas de Fidel tenía una familia muy grande y bueno, como en todas las familias hay de tutti frutti, ¿no? Pues de los que piensan de una manera y de otra. Una hermana que se llamaba Juanita. Y entonces Juanita es una de las primeras voces que empezó radiofónicamente a hacer programas desde Miami. Y entonces ella salía en los programas diciendo que las calles de La Habana estaban anegadas en sangre que corría por ríos y ríos, bla, 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 bla. Entonces, bueno, en cada época, esto ha sido algo que han utilizaron mucho Radio Praga Libre cuando estaban en la batalla contra el bloque europeo socialista, ¿no? Los medios los han desarrollado y los han utilizado. Luego vino Radio Martí, luego vino el canal de televisión, o sea, en Cuba se ven los canales de televisión norteamericana. Y ahora, bueno, ahora tienen a su disposición los mega desarrollo tecnológico informático
y hacen todo este aparataje de los bots y de las fraudes de las imágenes y crean todo este supuesto entorno falso, ¿no? Porque a final de cuentas, el día 15 de noviembre, pues no se movió nadie en La Habana, finalmente, ¿no? No había. Y la gente fue a trabajar y fue el día que se abrió y los niños fueron a las escuelas y todo el mundo estaba tranquilo, porque en términos reales no, es decir, tampoco se piense que lo que yo les decía al principio, en Cuba la gente sale a las calles, se reúne con los amigos, se reúne en el café, en el bar, en la bodega, en donde sea, y habla y hace las críticas que hace como un ciudadano que tiene un conjunto de derechos y que tiene un conjunto de deberes y sabe que puede hablar y participar, ¿no? Y para ello están todos esos canales, es decir, esta idea central que está transmitiendo el Junior que no puede hablar y que no puede salir a la calle, pues es totalmente falsa. Si hay algún país donde la gente además vive con la puerta abierta y también debido al calor y a la solidaridad y a la calidez y a la amistad y a la forma en que el cubano se relaciona inmediatamente contigo, incluso siendo extranjero, pues es eso, es un pueblo muy abierto, muy hablador, incluso muchos mexicanos que han ido a Cuba se asustan porque aquí tendemos a hablar todo bajito, si andamos en el camión, pues hablamos con el que está sentado junto a nosotros en voz baja y no, pero en Cuba tú te subes a una guagua, como la llaman ellos, y tú puedes estar en el fondo de la guagua y sube a alguien y estás junto a alguien que ve a un amigo que se sube y le grita, oye, compadre, pero ven para acá, que no sé qué, o sea, el pueblo cubano es bullanguero, es que canta, baila, se divierte, es un pueblo alegre, ¿no? Y todas esas imágenes que buscan pasar de que es un pueblo oprimido, gris, callado, con miedo, pues es cualquiera que vaya y vayan todos los que quieran ahora que ya se abrieron de nuevo los vuelos, van a ver que es todo lo contrario, ¿no? Sí, esto que mencionan es súper interesante porque en efecto durante décadas se han llevado a cabo distintos intentos de desestabilización, ¿no? Y ahora en las redes sociales se presentaba una falsa noticia de que el 15 de noviembre iba a haber una gran marcha porque los cubanos estaban ya protestando, porque estaban ejerciendo sus derechos democráticos, ¿no? Con Junior, este personaje. Y nos dimos cuenta de que no, pero ya lo sabíamos. Hubieron declaraciones de los presidentes, de las personas que decían que no existía tal ambiente político al interior de Cuba, ¿no? Pero pues esta desinformación que aqueja a nuestros pueblos, estos pueblos en transformación, es una constante. Entonces aquí mi pregunta sería, Tatiana, ¿cómo es que se vive en Cuba una democracia no como la que vemos aquí toda institucional, sino que entender y que las compañeras y los compañeros que nos escuchen pues sepan que hay distintas formas de democracia y que hay poderes populares que tienen esta expresión? Y pues la falsedad de que la democracia es ir cada 6 años o cada 4 años elegir un presidente está muy limitada, ¿no? Porque hay consejos populares, hay espacios de discusión, hay formas de organización política mucho más desarrolladas, pero pocas veces enunciadas en los países que se presentan como libres. Entonces, ¿cómo es el proceso político al interior de Cuba y este pueblo tan escandaloso, ¿no? Tan parrandero, tan extrovertido, como estas imágenes que tú compartes, pues yo recuerdo que las viví en algún congreso que hubo en 2010 cuando visité por primera vez Cuba y en efecto, yo siendo muy niña decía es que esto es como mucha fiesta, no le puedo contar a mi mamá lo que veo, ¿no? Pero no era nada del otro mundo, era solo mucha fiesta, mucha gente pues consciente, niños que a mí me sorprendió de que tenían un conocimiento de la historia y por eso es que empecé a pensar cuál era sus procesos de formación, ¿no? Algo que no se me va a olvidar nunca es un niñito con su hermano, que será 7 y 5 años en el museo ahí de José Martí,
y dándole lecciones, y el niñito de 5 años corrigiendo a su hermano. Yo dije, si tan solo en México supiéramos estos niveles en los cuales los niños hablaran de Morelos, o hablaran de Madero, o hablaran de nuestros héroes patrios, pues sería la locura. Entonces, ¿cómo son los procesos democráticos en Cuba? Bueno, te estás cerrando con una cosa que es muy importante, fíjate, muy, muy importante. El nivel educativo no es solo la escuela entendida como transmisora de conocimientos, ¿no? No es solo el aprendizaje de un conjunto de... No, lo que sorprende mucho en Cuba es que esta formación va siempre acompañada de una formación política. No hay un cubano que tú encuentres en la isla que no tenga una formación política, que entienda lo que está pasando en el mundo entero, que entienda las distintas confrontaciones, debates, procesos. O sea, además de estar formados profesionalmente hablando, es decir, que sepan manejar la disciplina en la que se formaron, que tengan una capacidad científica, pues tan importante como para hacer las vacunas, ¿verdad? Evidentemente, es el único país, no solo del tercer mundo en su conjunto, sino incluso del mundo desarrollado, porque en España no hicieron su vacuna, ni en Francia, ni en Italia, ni en todo. Son 6 países muy específicos los que lograron hacer la vacuna, y entre ellos está Cuba. O ni siquiera países multinacionales, o sea, Claro, privados. Eso claro, también es claro, algo a analizar, claro. ¿no? Un poco multinacionales que tienen como que sedes en estos países, ¿no? En Estados Unidos, en Inglaterra y por el otro lado en Rusia y China, ¿no? Pero bueno, digamos, es decir, este es un factor muy importante para entender por qué en Cuba las cosas pueden discurrir por un sendero distinto, ¿no? Si quieres profundizamos en eso, pero dijiste varias cosas que son muy interesantes, digamos. Los carriles de participación son muy distintos a los nuestros. Hay uno de los politólogos más conocidos en el mundo entero, es Norberto Bobbio, ¿no? Y Norberto Bobbio tiene una definición que dice, no se trata, la democracia no se trata de saber y de ver cómo vota por las autoridades en una votación X la gente, sino saber específicamente en qué distintos niveles y procesos puede participar en la toma de decisiones. Porque a final de cuentas el Estado es el espacio de la toma de decisiones y si tú puedes o no puedes participar. Aquí están haciendo un sainete tremendo con lo de la revocación. Aquí están haciendo un sainete tremendo con lo de los candidatos independientes. Nada de eso ha funcionado, porque eso a final de cuentas, no tienen la capacidad para todo esto, ¿no? Haciendo un pequeño relato histórico, diríamos que una de las cosas más difíciles para todas las revoluciones ha sido esto que tú decías, Carolina. La revolución es un acto masivo, enorme. No es lo mismo que una elección, evidentemente, ¿no? A lo mejor la diferencia entre Cuba y Bolivia en estos momentos, pues es que Bolivia sigue siendo un proceso electoral bastante sólido, pero electoral, ¿no? Pasa por ahí. Mientras que la revolución, pues es un evento masivo, transformador, radical, que va a la raíz de los problemas y que moviliza una enorme cantidad de gente. Y entonces, de ahí al paso muy necesario de cómo institucionalizar este enorme proceso de masas, de movilización de masas, de participación. Yo creo que ahí es uno de los elementos más complejos y difíciles que han pasado todas las revoluciones, tanto la rusa, la china, acuérdate de del presidente Mao, cuando muere Mao y los 4, la viuda y los 4 fueron juzgados, y en fin, ha habido procesos muy complejos en las revoluciones, en esto que es la institucionalización de un sistema de participación. En Cuba no fue así. En Cuba se fue dando primero lo que se llama un estado asambleario, grandes asambleas multitudinarias, populares, que se les convocaba así la gran asamblea del pueblo. Ahí se aprobó la primera declaración de La Habana, la segunda declaración,
cuando se habló del carácter socialista de la revolución, fue frente a una masa enorme de gente con los fusiles en la mano, una masa armada, ¿no? Entonces, este fue un gran mecanismo y al mismo tiempo que se daba estas grandes asambleas, que no se pueden mantener 60 años, porque no podría funcionar así, ¿no? Entonces, ese es aquel gran movimiento instituyente de las fuerzas revolucionarias. Y luego se da la consolidación y creación en Cuba, porque además en Cuba no había, debido a las dictaduras, y fíjate, aquí hacemos, tú lo mencionaste también, hacemos la comparación con lo que tenemos en nuestro país, las grandes organizaciones de masas. Estamos viendo ahorita el desastre de que se va Romero de Champs, este señor, ¿verdad? Y siguen quedando los líderes intermedios, y ahí están reclamando que no los dejaron inscribir candidaturas alternas, que hay un solo candidato y que el sindicato petrolero pues no se democratiza, ¿no? Entonces, esto fue constituido también en aquellos primeros años y hay un conjunto de organizaciones de masa muy importante, la Central de Trabajadores de Cuba, la Federación de Mujeres Cubanas, los Pioneros, la Federación de Estudiantes, la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, la UNIAC de Artistas y Escritores, bla, 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 ¿sí? Entonces se fortalecen las organizaciones de masas y esos van a ser los vehículos que los van a llevar a formar el poder popular. El poder popular es una creación muy especial que se hizo en Cuba y que desgraciadamente no existió ni en la Unión Soviética, ni en China, ni en ninguna otra parte. Yo pienso que es un enorme aporte de los cubanos hacia la propia teoría socialista, en términos de qué es la democracia socialista y cómo se construye la democracia socialista, que tiene que garantizar la participación de todo el pueblo. Y a final de cuentas, yo creo que en Cuba no ha prosperado nada de todo esto, precisamente porque tiene un sistema político que se asienta en la participación de todo el mundo y que ha abierto los canales y que los cubanos saben que tienen canales para participar y tomar decisiones. No sé si seguimos explicando un poco cómo se elige en Cuba o esto de las elecciones o le cortamos aquí la música. No, yo creo que sí sería importante, explicamos esto y luego vamos a ir a la pequeña pausa porque sí, siguiendo toda esta perspectiva, sí es muy importante enunciarlo porque ahorita yo creo que uno de los grandes límites es de que, por ejemplo, en México, al menos, bueno, sí se extiende bastante, pero sí queda bastante asentado de que para nosotros la democracia es nada más esa visión de que hemos visto ahí en los comerciales del INE, ¿no? De la votación y en el mejor de los casos se enuncia tímidamente la democracia participativa, pero esto me parece muy interesante, este proceso de construcción de poder popular. Y pues sí, ¿no? Sin duda sería muy interesante tener esta imagen completa de cómo es que eso está ocurriendo todo el tiempo, ¿no? Porque pues se van con la finta, ¿no? Incluso propios y extraños en ese punto, ¿no? De que no se entiende que hay otras formas de democracia. Entonces, por favor, si nos puedes compartir esa explicación, bien. Adelante. Mira, sí, una de las cosas que decíamos al principio más comunes de la gente es que te dice que en Cuba no hay elecciones. Esa es una de las imágenes que más manipula todos los conservadores y yo diría que a veces incluso una cierta izquierda, no tan izquierda, ¿no? Que desconoce mucho los procesos que se dan en Cuba. Una izquierda no dialéctica, ¿no? Pongámosle de manera pues muy gentil. Sí, una izquierda, la centroizquierda en estos momentos se ha desarrollado en muchas partes, ¿no? Con un poco retorno al keynesianismo y a una redistribución de la riqueza y un poco, pues es lo que da esa centroizquierda, ¿no? Más o menos, pero en fin, es un avance frente a los conservadores, pero en Cuba, evidentemente, la revolución marcaba otro camino. Entonces, se puede hacer una comparación para entender las diferencias que hay del sistema. El primer punto importante es quién elige a los candidatos. En nuestro país sabemos que quien elige a los candidatos son los partidos. Y si hacemos un cálculo así muy holgado,
podríamos decir que, no sé, en Morena dicen que tienen 3 millones de militantes, en el PAN dicen que tienen, qué sé yo, 2 millones, en el PRI dicen que tiene 5 millones, los millones que quieran, sumándoles y suponiendo que todos esos millones participan en la elección del candidato, cosa que no sucede porque son las cúpulas, pero bueno, supongamos, representan una ínfima cantidad comparado con los millones de votantes, ¿no? Entonces, ¿qué le queda a los votantes? Pues de Tin Marín, de Dopingüe, a ver cuál es el menos peor, ¿no? Dice la gente para votar. Pero no, en Cuba el proceso empieza con los candidatos. Uno, como vecino de cualquier cuadra, de cualquier pueblo de Cuba, el día que está fijado para la elección de candidatos, tú bajas con tu silla, tu banquito, o si no te sientas en el piso, y participas en la asamblea de nominación de candidatos. Todos los que viven en esas cuadras, con el CDR, con la gente que esté ahí de las organizaciones de masa, y es en ese espacio donde la gente propone quién y por qué quiere esos candidatos. O sea, el espacio de organización territorial en Cuba está muy bien organizado porque desde el principio se instauraron los comités de defensa de la revolución. Y entonces todo el mundo ya sabe más o menos quiénes son los vecinos, se conocen, han venido participando en las diversas tareas que tiene el Comité de Defensa de la Revolución. Son muchísimas, ¿no? Bueno, entonces todo el mundo baja y todo el mundo empieza a decir este tal, yo propongo este por esto, yo propongo este por esto. Bueno, pero ¿y cómo va la cosa? Y entonces en la asamblea, en esas asambleas, se acaba finalmente en ese debate proponiendo uno o dos candidatos. El conjunto de los propuestos va a conformar un primer núcleo que es el distrito electoral, en donde puede haber hasta 8 candidatos y no menos de 2. Tiene que haber de 2 a 8 candidatos. Y ese es el núcleo de donde van a salir en toda la isla para, digamos, el primer nivel electoral, donde se van a constituir los delegados al poder popular en el nivel distrital, que es el básico. Se proponen 30,000 candidatos más o menos en el conjunto de la isla, que es una locura, porque al final de cuentas la isla es chiquitita y tiene apenas 11 millones de habitantes, ¿no? Son más candidatos que aquí a presidente municipal. Entonces, ese es el primer nivel de las elecciones y ahí va a salir toda la base, digamos, de los delegados. El día de las elecciones, sí, digamos que hay 4 candidatos, ¿no? Si en esos 4 candidatos ninguno tiene el 50+1, los 2 que tienen mayor votación van a ir a una segunda vuelta electoral para ver, porque como 2 ya quedaron eliminados, pues a lo mejor los votos pueden cambiar. Entonces ya ahí tenemos 2 elecciones y de ahí sale todo el nivel de los delegados del poder popular de base, que van a constituir en los varios distritos la primera asamblea, que es la asamblea municipal. Es decir, en Cuba hay en un primer nivel una asamblea como la Asamblea del Distrito Federal, constituida por todos los delegados del poder popular que están ahí, ¿sí? Entonces, después hay que preparar las otras 2 siguientes elecciones, porque de ese conjunto de delegados municipales van a salir los delegados a la Asamblea Provincial y los delegados a la Asamblea Nacional. Y entonces, ahí viene un reto muy grande que se planteó en Cuba desde el principio. Este sistema empezó a funcionar desde el año 1975. Ahí viene un reto muy importante porque desde el principio se empezó a debatir cuál era el mecanismo más democrático para lograr que en esa segunda vuelta, en esa segunda elección, que es para la Asamblea Provincial y Nacional, se pudiera elegir tanto delegados de base, totalmente de base, como algunos delegados, porque, por ejemplo, a Fidel lo proponían en el distrito de Virán, donde nació, allá en Oriente, y él tenía que salir allá delegado para llegar hasta la Asamblea Nacional. ¿Cómo poder hacer un método que permita que
la Asamblea Nacional y la provincial tengan una representación real de la población, es decir, 50% de mujeres, 50% de hombres, qué porcentaje de jóvenes, qué porcentaje de, no sé, de gente mayor, de adultos mayores, qué porcentaje de blancos y qué porcentaje de mulatos y negros, qué porcentaje de científicos, qué porcentaje de deportistas, qué porcentaje de artistas, o sea, tiene que haber una representación de todo el mundo ahí para que todo el mundo encuentre una voz que lo represente, lo cual no es nada fácil, es una complejidad tremenda. Entonces, después de varios años y años de transformaciones, ya hacia los 90 más o menos, se acordó que del nivel municipal para el nivel provincial y nacional, en los municipios se iban a hacer reuniones entre los delegados y las organizaciones populares, es decir, los sindicatos, la de mujeres, la de campesinos, la de estudiantes, ¿no? Iban a acordar planillas de unidad donde pudieran conformarse por una mitad de los delegados que fueron elegidos totalmente en la base, con delegados que estarían propuestos por las organizaciones de masas en representación, justamente para equilibrar la representación de acuerdo al género, a la edad, a todo esto, ¿no? Que hablamos. Y entonces, y además hay también candidaturas independientes que pueden surgir, además de la candidatura, de la planilla de unidad, por llamarle de alguna manera, ¿no? Que va de la provincial y después la nacional. O sea que en Cuba viene habiendo como 4 elecciones, no solo una, ¿no? Y es este sistema tan complejo. Ahora, los delegados, desde el principio, y esto lo planteó Fidel cuando dijo las características que iban a tener los delegados al poder popular, responden a 3 características muy importantes. La primera es que no tienen un sueldo especial, tienen el mismo salario que tenían en su centro de trabajo y el mismo salario que, o si es una ama de casa, pues no tiene salario, ¿sí? Es decir, tienen que mantener, no es un privilegio y no van a haber delegados que ganen 3 veces más y 4 veces más que la población, ni nada de esto. Y además así mantienen su vínculo con su lugar de origen, de donde fueron elegidos. El segundo, tienen la obligación de informar cada 6 meses. Cada 6 meses tienen que reunirse con los que lo eligieron en la base y hacer asambleas en cada distrito, asambleas de información. Y tercer elemento, si los que están reunidos ven que no han cumplido con una serie de propuestas y cosas que se han analizado y para resolverse, pueden ser revocados con el 50+1 de los que estén participando, ¿no? Entonces, estos 3 principios, Fidel dijo que él los había tomado de los principios de la Comuna de París, ¿sí? Están marcados en el famoso texto de Marx, donde él recoge los principios de funcionamiento de la Comuna de París. Uy, pues ahí ya se enunció. No, nunca lo había visto tan claro. Muchas gracias. Ahora sí que es que apenas estaba leyendo la guerra civil en Francia y no lo estaba detectando, mira. No, pues excelente. Pues tenemos ya una mejor imagen, ¿no? De todo este proceso. Que sí, insisto, ¿no? Eso nos hace falta, la verdad, de entenderlo. Porque acá sí se crea esa imagen de que bueno, como siempre, ¿no? Si no es la democracia liberal a la que estamos acostumbrados, entonces todos los medios de comunicación dicen, si no es así, entonces es una dictadura, ¿no? Entonces, así ya podemos ir generando esta clarificación, ¿no? Entonces, si les parece, vámonos 2 minutitos con un pequeño pasaje musical para digerir toda esta información y regresamos. Estamos con Tatiana Cole, Carolina Hernández, estamos aquí también un servidor, Oscar Rojas, en Reporte América de Radio de la Sufre. Regresamos. Reporte América. Sistema Continental de Información.
Estamos de regreso aquí en Reporte América. Estamos tratando de todo este asunto de los procesos políticos en Cuba, y bueno, pues ahora también es importante que hagamos una reflexión en torno a esta crisis pandémica, ¿no? Y que también ahí creo que hay muchos elementos que nos pueden ayudar a entender cuál es la posición de Cuba, cuáles son sus problemáticas, y pues sin duda desde ya podemos decir qué es lo que produce que Cuba esté también dentro de estos pocos países que han podido producir la vacuna, ¿no? No, y también es uno de los grandes logros, ¿no? ¿Qué significó la vacuna? Creo que esto está marcando también un punto interesante para el análisis, porque Cuba mostró un desarrollo de sus fuerzas productivas tales que en un año pudo hacer una vacuna, y además pues esto también va a estrechar vínculos, porque las propuestas es de que la producción también se extienda a Venezuela y Argentina, y es parte de la integración que comentaba Tatiana al inicio. Desde el Caribe nos estamos integrando, ¿no? Ha sido como este punto geográfico e ideológico que también está marcando una pauta para el siglo XXI, no para el siglo XX nada más. Entonces, ¿cómo fue el proceso de generación en tan poco tiempo de una vacuna, y el proceso también de vacunar a todo un pueblo? Hay países que todavía no vacunan ni al 10% de su población, y Cuba ya la tiene hasta celebrando, como se vio el 15 de noviembre, ¿no? Los niños felices reencontrándose ahí en las calles, y pues la gente celebrando esta hazaña. Bueno, creo que lo primero que habría que decir que es un poco por lo que empezamos, ¿no? La situación de la pandemia fue una situación brutal para el mundo entero. Fue una situación que afectó a los países altamente desarrollados, a los de desarrollo medio, subdesarrollados, y a los más pobres, evidentemente. Estamos viendo en este momento a Alemania, que está en una crisis brutal, y es el país más desarrollado de Europa, ¿no? Entonces, aquí insistir en este asunto de la perversidad del gobierno norteamericano, es decir, justamente en medio de una crisis que está afectando a la humanidad entera en su conjunto, en donde todos los pueblos están volcados en este problema de cómo de enfrentar una crisis que nos llevó a cambiar prácticamente formas de vida en el mundo entero, que nos llevó a crisis brutales, a niveles de mortandad, etcétera, etcétera. Los norteamericanos dijeron, este es el momento, y como dijo Díaz-Canel, nos tiraron a matar en estos momentos, pero fallaron, como siempre, otra vez fallaron. Entonces sí, hay que repetirlo al cansancio, y creo que esta es una de las cosas, y hay que reconocerlo abiertamente, mejores para mi punto de vista de lo que ha dicho y hecho López Obrador frente a Estados Unidos, cuando dijo que era vil y canallesco recrudecer el bloqueo en estos momentos en donde lo único humano posible pues, era suspender el bloqueo. Y bueno, tiene una importancia política muy grande, porque evidentemente Estados Unidos esto lo apunta en su libro de las futuras acciones, ¿no? Y, por ejemplo, cuando Brasil, Argentina y Ecuador se abstuvieron de votar la expulsión de Cuba de la OEA en 1962, al año siguiente les cayó encima las dictaduras militares auspiciadas por Estados Unidos. Entonces, me parece que tiene una importancia, y creo que Díaz-Canel y el pueblo de Cuba lo han agradecido enormemente, porque es un posicionamiento, y lo volvió a repetir ahora que estuvo allá en Estados Unidos. Entonces, eso y lo de los migrantes me parece de los mejores posicionamientos que ha tenido López Obrador. Pero bueno, en medio de esta pandemia, evidentemente Estados Unidos le falla nuevamente el oráculo, por decirlo de alguna manera, sus oráculos le fallan, porque menosprecia a los pueblos, porque desprecia finalmente
las capacidades que ha desarrollado la Revolución Cubana y está convencido de que es propaganda falsa y no tiene ni siquiera la capacidad de entender el desarrollo, lo que ese pueblo invirtió y porque es todo el pueblo de Cuba lo que invirtió para construir los polos de desarrollo científico. Esto partió de una pequeña idea, de una reunión, y es que, bueno, hay una anécdota por ahí que es increíble, pero es cierta. El presidente de Argelia, Bouteflika, alguna vez en una plática dijo, es que Fidel es el único hombre que yo conozco que viaja al futuro. Él va ya al futuro, ve lo que está pasando en el futuro y luego viene y nos lo cuenta y nos dice qué tenemos que hacer. Y es cierto realmente, porque resulta que Fidel un día en el 1981 estaba platicando con un médico, si mal no recuerdo, en la Universidad de Massachusetts, Clark, que estaba desarrollando esta cosa del interferón para el cáncer, una serie de medicamentos nuevos, y Fidel, bueno, tenía 5,000 antenas por todos lados y siempre preguntaba de todo y siempre quería enterarse de todo, y entonces hizo una reunión con él ya a altas horas de la noche para preguntarle de eso. Y Clark le explicó y entonces Fidel estaba así inquieto y finalmente Clark le dijo, bueno, si quiere, mándeme un médico cubano y yo le explico allá en Massachusetts y en el laboratorio todo el proceso. Y Fidel le mandó 2 y se reía y decía, es que siempre hay que prevenir, siempre que hay mandar el doble. Te ofrecen 1, tú manda 2. Bueno, y entonces llegaron los médicos con toda la información, lo que les había dicho, y entonces en una de las casas de protocolo que eran antes de la alta burguesía, por allá por Siboney, la acomodaron y ahí pusieron el primer laboratorio. Y ya 2 años después estaban fabricando una serie de elementos, de cosas que han venido sucediendo para el vitiligo, para la hepatitis, para 1000 cosas que han venido surgiendo poco a poco, ¿no? Y de ahí después, a los 5 años, se inauguró el polo científico ya con una envergadura y luego se han inaugurado los demás polos científicos. Y esto es algo que efectivamente, pasara lo que pasara, fuera la situación que fuera, la inversión en lo que Fidel llamaba el capital humano era lo primordial. Es decir, para Cuba siempre el ser humano estaba en el centro de la revolución. En el centro, y el objetivo era siempre permitir desarrollar toda la creatividad humana, el conocimiento humano, el compromiso humano, y siempre volcado en ese sentido a apoyar todas las distintas, digamos, perspectivas que podía tener la salud y la medicina social en el mundo. Por eso se crea también la ELAM, la Escuela Latinoamericana de Medicina, donde invita a gente de las comunidades a formarse como médicos. Por eso se crean las brigadas. La primer brigada médica de apoyo viajó en 1963 a Argelia precisamente y trabajó con el FLN, el Frente de Liberación Nacional de Argelia, que todavía no ganaban la revolución, todavía no ganaban y estaban como los demás guerrilleros ahí. Y las anécdotas de la gente, pues es que estaban asombrados de por qué unos cubanos, fue una guerra muy difícil, la guerra en Argelia. ¿Cómo era posible que los médicos cubanos fueran ahí a ayudarles, no? Y esto mismo se desarrolló y siempre han habido brigadas de apoyo médico, siempre han habido esta prevención, esta preocupación nodal por bajar. Cuba tiene el número de mortalidad infantil por 1,000 nacidos vivos más bajos de todo el continente americano, más bajo que Estados Unidos, tiene 5.6. La mortalidad materna, es decir, y esto es fundamental también para el cubano, es decir, el cubano sabe que puede y que tiene garantizado esa formación, ese nivel profesional, ese campo científico, ese desarrollo, el acceso a la salud, el acceso a una serie de cosas, ¿no? Ahora, esto desde los años 90, y bueno, esto también quiero decirlo, esto ha implicado un esfuerzo heroico del conjunto del pueblo cubano,
porque estos 2 años de la pandemia que se pasaron fueron años muy difíciles, muy, muy, muy difíciles para toda la población, porque efectivamente Cuba es una isla que vive abierta, no puede estar cerrada, no tiene ingresos, está boicoteada, no tiene créditos en ningún lado, se tuvo que cerrar al mundo por los problemas de la pandemia y eso implica para Cuba una escasez brutal. En Cuba tiene un clima muy difícil, un terreno muy difícil, no crece el trigo, no crece el arroz, se acaba el pan si no hay trigo, recibió arroz de Vietnam, de China, en fin, las vacunas se las están comprando Irán, Vietnam, Venezuela, varios países, y bueno, pero Cuba cerrada, bloqueada, pues es un esfuerzo heroico, heroico. Y justamente en eso pensaban los norteamericanos cuando lanzan esta andanada, ¿no? Mediática para buscar un levantamiento interno. Y la respuesta del pueblo cubano, pues, es doblemente heroica en ese sentido, ¿no? Resiste y resiste y resiste y logra resistir todos estos embates. No, y pues como parte de esta resistencia y recordando unas palabras que a mí me llegaron mucho de un cubano, justamente un cubano muy revolucionario, que nos dice que cuando salimos del marco de lo posible ya no estamos haciendo política, sino estamos haciendo revolución. Y creo que esto que nos platicas de Cuba reafirma su carácter revolucionario una y otra vez ante los intentos de desestabilizar a este país, la historia nos muestra que que se desestabilizan gobiernos que parecen estables. No veamos ahora las noticias en Estados Unidos. Estados Unidos intentando desestabilizar Cuba, pero él está en unas condiciones históricas que también nos va a dar para reflexionar cómo los imperios caen, ¿no? Y los imperios caen porque pierden ese sentido social y ese sentido humano, y por eso les es muy ajeno los intentos revolucionarios, las organizaciones, la empatía hacia el otro, ¿no? Tener una racionalidad distinta a las imperiales, a las que están acostumbradas, les viene a limitar como parte de un proceso histórico. Entonces, para mí fue un verdadero honor y un gusto platicar esta noche con Tatiana Cole, Oscar Rojas, también disfrutamos aquí de la compañía. ¿Cómo cierras tú? No, bueno, pues disfrutamos de tener esta buenísima información para seguir haciendo los análisis correspondientes, porque bueno, todavía hay muchos retos, ¿no? Digamos que sí hubo mucha tensión, ¿no? Ahora en plena pandemia, esta andanada mediática, este personaje, ¿no? Que sale ahora de las artes, antes habían salido de periodistas, de organizaciones ahí, variadito, ¿no? Y bueno, me gustaría cerrar preguntándote, pues, ¿cómo ves este futuro inmediato? Es decir, todavía estamos en esta crisis, por ejemplo, que le podemos denominar marca Junior, ya se ha abatido el asunto, hay algún otro episodio que haya que tener ahí sobre la mesa, ¿cuál es el futuro inmediato para el desarrollo de la Revolución Cubana? Bueno, yo creo que el episodio Junior, él mismo lo clausura cuando se va, ¿no? Pues eso no, ya se acabó ahí, él no creo que vaya a regresar, no creo que tenga esa capacidad, es un personaje muy menor, han habido personajes mucho más complejos en estas tramas que montan a veces, ¿no? Recordamos algunos personajes, que este mismo Payán, en fin, varios que han habido, pero los Estados Unidos siguen ahí, y mientras no entiendan, yo creo que, pues sí, el discurso de Obama de el bloqueo no ha logrado cambiar nada en Cuba y necesitamos cambiar nosotros. Era un discurso inteligente porque este discurso troglodita, este discurso brutal, claro, tiene un impacto real y tiene consecuencias dramáticas para el pueblo incluso de su vida cotidiana, porque el bloqueo es una presencia cotidiana, pero tal vez incluso el discurso de Obama que presentaba
esta apertura comercial y le apostaba como le apostó en su momento Kissinger a China a comprar la vía del comercio, pues tienen abierta esa vía. Ahí se pondrán en juego las capacidades del pueblo cubano, pues también de darle la vuelta. Es decir, los Estados Unidos van a seguir en este sentido, pero ojalá pueda levantarse el bloqueo, se lo merece el pueblo cubano y que las formas de resistencia, de confrontación con el... Sí, tuvimos un problemita aquí de conexión. Estamos aquí a la espera del regreso. Tenemos una pantalla congelada. Ya está de regreso. Seguimos con tu mensaje final, Tatiana, que tuvimos ahí un pequeño problemita, pero... Bueno, la revolución cubana se va a enfrentar a cualquiera de las dos vertientes políticas, ya sea el buen vecino, la cara amable de los norteamericanos, que son el comercio, el dinero, los medios, la televisión, todo esto, ¿no? El paquete, ese paquete, o a la cara de los halcones, como ha sido todo durante mucho tiempo. Pero lo que sí es fundamental entender es que el pueblo de Cuba, en esta resistencia, en este heroicismo, significa para mucha gente, significa todavía que es posible un sueño más humano, que es posible poner al ser humano en el centro de las preocupaciones. En esta crisis ecológica brutal en la que está toda la humanidad metida, si no logramos todos poner al ser humano en el centro de la crisis, pues no vamos a poder revertir la crisis climática. Entonces, el ejemplo de Cuba hoy día es insistir en decirnos que el ser humano debe estar en el centro del equilibrio, en el centro de los objetivos, hoy más que nunca, porque la devastación de la naturaleza es la devastación de la humanidad, ¿no? Entonces, todos estos subterfugios y estas vueltas que le dan a todo este problema, pues solo significan eso, que no se deciden a poner al ser humano en el centro de la preocupación. Excelente, pues muchísimas gracias, Carolina. ¿Algún último mensaje? No, pues que nos vamos justo con esta reflexión, ¿no? Hay que cambiar la ética de principios y de valores que se ha impuesto a lo largo del mundo. Alemania está en crisis, hoy vemos unas imágenes de París también en conflictos sociales muy fuertes y además con una represión brutal hacia el pueblo parisino, hacia el pueblo francés. Y también tenemos ejemplos de dignidad que se están dando en América Latina con propuestas de alternativas a las relaciones sociales vigentes que resultan interesantes, ¿no? Creo que desde América Latina estamos proponiendo formas de transformación súper necesarias en este momento. Y pues fue un gusto platicar con Tatiana. ¿Cómo te despides, Tatiana? Pues me despido agradeciéndoles muchísimo a ustedes este espacio, agradeciéndoles el interés. Hemos estado en contacto ya hace un tiempo con ustedes y nos da muchísimo gusto de participar en este y en todos los temas. Y pues sí, América Latina, yo creo que América Latina siempre hemos sido el continente donde se inauguran las grandes luchas, los grandes movimientos sociales y los procesos. Ahora, desgraciadamente tenemos el mismo enemigo enfrente, pero a veces no hemos sabido unificar las izquierdas, unificar las propuestas para poder avanzar, ¿no? Para poder avanzar con mayor solidez, y nos hemos enfrentado también a la brutalidad del imperialismo, con las dictaduras, con las guerras sucias, con todo esto, y pues los movimientos se recomponen y volvemos y volvemos y volvemos y volveremos. Claro que sí. Esa es la cosa. Pues patria o muerte, compañeros. Para que se sienta ahí la energía. Y pues muchísimas gracias a los que nos estuvieron escuchando y también en las repeticiones ahí de Radio del Azufre. Ya saben que en Spreaker nos pueden encontrar ahí Radio del Azufre, Spotify también ahí estamos, YouTube también hay una versión audio que pueden ahí utilizar. Y pues muchísimas gracias. Esto fue Reporte América en este episodio donde estuvimos hablando de Cuba.
Y también fue Radio del Azufre, la radiodifusora del pensamiento crítico, señal de unificación para América. Entonces nos vemos a la próxima. Muchísimas gracias. Esta es la señal del azufre. Radio del Azufre. Señal de unificación para América. La emisora del pensamiento crítico.